Bueno, veamos este ejemplo que es exactamente igual al anterior, pero vamos a arrancar asumiendo que la cuerda que tenemos entre los bloques es ideal. Y dice así: dos bloques están atados entre sí a través de una cuerda ideal. Entonces, esta cuerda es una cuerda sin masa e inextensible. Los bloques se encuentran inicialmente en reposo en una superficie sin fricción. Uno de los bloques tiene masa M1, es este, y el otro tiene masa M2. Sobre el cuerpo de masa M2 se aplica una fuerza paralela a la superficie, siempre constante, como se observa en la figura. Y nos piden A, calcular la aceleración de cada uno de los cuerpos como función del tiempo, y B, calcular las fuerzas que cada objeto ejerce sobre el otro. Entonces, cuando tenemos cuerdas ideales, ¿qué vamos a asumir? Vamos a asumir que las fuerzas que esa cuerda hace sobre los dos bloques son idénticas, son iguales en magnitud, primero. Y segundo, no vamos a tomar en cuenta la ecuación de movimiento o no le vamos a aplicar segunda ley de Newton a esa cuerda. En vista de eso, entonces vamos a trabajar solamente con el vector posición de este cuerpo y el vector posición de este cuerpo. Entonces, al vector posición de este cuerpo lo vamos a llamar R1. Y R1 es igual a X1 en dirección Y más Y1 en dirección J. Y a R2 va a ser el vector posición de este bloque de masa M2. Y eso es igual a la función X2 en dirección Y más la función Y2 en dirección J. Bueno, nuestro análisis inicial, ¿cuál es siempre? Los dos bloques se encuentran inicialmente en reposo. Es un dato de vital importancia, ¿no? Porque sabemos que si aplicamos una fuerza y ellos están en reposo, el sistema todo se va a mover, el sistema, es decir, este cuerpo más este cuerpo más este cuerpo, se va a mover todo junto, ¿no? En el eje X sobre el piso. Va a estar restringido a moverse horizontalmente. Vamos a poner un sistema coordenado de esta manera. Entonces ya podemos referirnos al piso como el eje X y aquí pintamos el eje vertical en el cuerpo de masa M1. El sistema, es decir, los tres cuerpos, van a estar restringidos a moverse a través del eje X. Es por eso que Y, tanto para M1 para M2, va a ser siempre igual a 0 y eso se va a mantener siempre y las aceleraciones en esta dirección van a ser 0, de tal manera que la suma de fuerzas en la dirección Y para ambos cuerpos es igual a 0. El problema no nos lo dice, pero vamos a asumir que entre estos dos cuerpos hay una distancia D. La idea es que cuando se mueva este sistema hacia la derecha, esa distancia D va a permanecer constante. Empecemos entonces con el análisis de estas funciones. Entonces sabemos que Y1 de t siempre va a ser igual a 0. Y1 es la posición en Y del cuerpo 1. Y además, Y2 de t también es igual a 0. Esto nos conduce a que la derivada de Y con respecto a t, es decir, la velocidad del cuerpo 1 en Y, sea igual a 0. Y además que la velocidad del cuerpo 2 en Y también es igual a 0. ¿Cómo se obtiene? Derivando Y2. Y esto a su vez nos lleva a que las aceleraciones, la aceleración del cuerpo 1 en Y sea igual a 0 y también que la aceleración del cuerpo 2 en Y sea también igual a 0. ¿Qué podemos decir con respecto a X? Entonces, vamos a decir que X1 es la posición horizontal del cuerpo de masa M1, ¿no? Entonces, X sub 2 es igual a X sub 1 más D, ¿no? Él está adelantado de, digamos, de metros a partir de M1 y siempre va a ser así. Bueno, ¿esto qué implica? Que la velocidad del cuerpo 2 en X sea igual a la velocidad del cuerpo 1 en X. ¿Por qué? Porque derivo a ambos lados por el tiempo y la derivada de D, que es una constante, es igual a 0.
Bueno, esto a su vez implica que la aceleración del cuerpo 2 en X es igual a la aceleración del cuerpo 1 en X, y a eso lo vamos a llamar A, que es A, la aceleración tanto del cuerpo 1 como del cuerpo 2 en X. Bueno, vamos a hacer ahora un análisis de las fuerzas a las que están sometidos los cuerpos. Bueno, tenemos acá nuestro sistema. Este sería el suelo, este es nuestro eje X, y he dibujado aquí la fuerza que está actuando sobre M2. Debido a que ambos cuerpos están cerca de la superficie terrestre, entonces sobre ellos existe una fuerza, que es el peso o la fuerza gravitacional. Así de esta manera, ¿no? Sobre M1 hay una fuerza que tiene una magnitud de M1G, va en este sentido vertical, lo mismo sobre M2. Sobre la cuerda no existe la fuerza gravitacional porque la masa es muy pequeña, entonces estamos considerando que la cuerda es ideal. Debido a que el sistema se mantiene sobre el eje X, entonces existen unas fuerzas normales acá que les hace el piso a cada uno de los cuerpos. Así de esta manera. Entonces he llamado N1 a la fuerza que el piso le hace a este cuerpo y N2 a la fuerza que el piso le hace a este cuerpo de masa M2. Ya aquí no existe ninguna fuerza que esta cuerda le haga a los cuerpos, por lo tanto la única fuerza, digamos, normal sería la que hace el piso. Bueno, vamos a analizar ahora las fuerzas en la dirección X. Entonces en X, ¿qué tenemos? Esta cuerda está interactuando con este cuerpo y con este cuerpo, entonces ella le proporciona una fuerza a este bloque en dirección X. La dirección no la sabemos, la tenemos que suponer. La suponemos, cuando la suponemos, hacemos los cálculos y finalmente nos damos cuenta si supusimos la dirección que era o la contraria. Vamos a suponer que esta cuerda le hace una fuerza en la dirección X positiva al cuerpo de masa M1. De esta manera. Y vamos a llamarla T. Bueno, la he llamado T porque no la vamos a diferenciar de la fuerza en magnitud que este cuerpo le haga a este cuerpo. T entonces es la fuerza que la cuerda le hace a este cuerpo. Como hemos visto, si la cuerda es una cuerda ideal, que es de una masa muy pequeña comparada con la masa de estos dos cuerpos o de estos dos bloques, entonces si escogemos que esta fuerza va hacia allá y es de magnitud T, entonces automáticamente, solo de haber escogido esto así, ya habremos escogido la dirección de la fuerza que esta cuerda le ejerce a este cuerpo. Así de esta manera. Bueno, inicialmente yo no sé si estaba a la derecha o a la izquierda. Si la hubiese escogido hacia la izquierda, habría tenido que escoger esta fuerza de aquí hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cuando la cuerda es ideal, una vez escogida la dirección de uno de los extremos de la cuerda, el otro ya queda completamente determinado. Bueno, entonces ya con esto podemos dividir el análisis entre cada uno de los cuerpos. No vamos a analizar la cuerda porque cuando la cuerda es ideal, la ecuación de movimiento no nos dice nada. Entonces vamos a tener dos ecuaciones de movimiento, que va a ser esta, en la que vamos a aplicar segunda ley de Newton, solo en X, y a este también solo en X. El análisis de Y pues es bastante simple, lo vamos a omitir. Además de que no nos sirve de nada debido a que el conocimiento de N1 y N2 no lo necesitamos porque este piso no tiene fricción. Bueno, tenemos aquí el cuerpo de masa M1. Sobre él hay en el eje X solamente una fuerza aplicada que sería T. De esta manera. Vamos a poner T en términos de vector unitario. Entonces tendríamos T en dirección Y. Bueno, de esta manera sabemos que la aceleración de los tres cuerpos es A. Y aplicamos segunda ley de Newton a el cuerpo M1, de masa M1. La suma de fuerzas para el cuerpo 1 en X dividido entre la masa del cuerpo es igual a A.
¿Cuál es la fuerza en X? T. Entonces T sobre M1 es igual a A y ya tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a hacer ahora el análisis del cuerpo 2. Bueno, sobre este cuerpo hay dos fuerzas, la fuerza F y esta fuerza de acá, menos T. Bueno, en algunos diagramas que vean en los libros, aquí en vez de poner el vector menos T, utilizan simplemente la magnitud, ¿no? Y podemos pintar el vector, la flecha, y podemos ponerle la magnitud acá, ¿no? Aquí lo mismo, se podría poner simplemente F, ¿no? Bueno, todo el sistema anda con la misma aceleración, como ya vimos en la primera parte. Entonces, vamos a aplicar segunda ley de Newton. La suma de fuerzas para el cuerpo 2 en la dirección X dividido entre la masa 2 es igual a la aceleración. Suma de fuerzas, entonces, antes de hacer la suma de fuerzas, entonces, menos T es igual a, de acá, menos T en dirección Y. Por lo tanto, menos T está dada por esto, ¿no? Y F, vamos a ponerla en función del vector unitario Y. Y entonces ya tenemos esta fuerza y tenemos esto, ¿no? Entonces nos queda menos T más F dividido entre M2 igual a A. Y tenemos ahí nuestra segunda ecuación. Bueno, entonces nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas serían esta y esta, ¿no? Y aquí también la tenemos. Entonces vamos a resolver esas ecuaciones. Entonces tenemos acá, pasando a multiplicar, que T es igual a M1 por A. Y aquí, pasando a multiplicar, tenemos que menos T más F nos da M2 por A. Y vamos, como hicimos anteriormente, simplemente a sumar ambas ecuaciones. Entonces, sumamos la parte izquierda y sumamos la parte derecha y las igualamos, ¿no? Pero aquí entonces ya vemos que hay una cancelación y este nos queda simplemente F, ¿no? F sería entonces igual a M1 más M2 por A. Y finalmente, entonces nos queda que A es igual a F sobre la suma de las masas. Podemos calcular también T, ¿no? De acá. T, o de acá, ¿no? Es igual a M1 por A.